Ciudadanos, don Luis Armando Fernández Bartolomé, al consejero de Sanidad, sobre política en materia de salud pública y, más en concreto, sobre la falta de programas de apoyo y tratamiento psicológico especializado para pacientes de cáncer y sus familiares. Para la exposición de la interpelación tiene la palabra el señor Fernández Bartolomé. Gracias, señor presidente. Señorías, señor consejero, en línea coherente con muchas iniciativas que mi grupo ha planteado a usted a lo largo de esta legislatura, vamos a plantearle hoy esta interpelación, partiendo ya de antemano que estoy seguro que estamos de acuerdo en muchos puntos y también seguramente en el margen de mejora respecto a un tema que quiero enunciar desde un punto de vista amplio de la siguiente manera. Yo creo que todo el mundo, desde un punto de vista de su ideología, tiene hoy en día claro que somos una, si se me permite, una unidad psicosomática. Sin embargo, nuestros sistemas sanitarios todavía siguen teniendo herencias de un antiguo dualismo que separaba el cuerpo de la mente. Y usted sabe bien que no es lo mismo el dolor corporal que el sufrimiento mental. Y sobre lo que nosotros hoy queremos aquí interpelarle es precisamente sobre algo que hemos insistido a lo largo de toda la legislatura, que es cómo el cuerpo y la mente forman una unidad y cómo ánima sana in corpore sano y cómo los dolores, quitar dolores ayuda a quitar sufrimientos, pero también quitar sufrimientos ayuda a la evolución de las enfermedades y a la posible respuesta por parte de los pacientes. Bien, dicho esto, por un lado quiero felicitarle y felicitarnos por los magníficos servicios de oncología que disponemos en Asturias. Creo que eso hay que decirlo absolutamente claro. Pero nosotros pensamos que en el ámbito de la psicooncología tenemos márgenes importantes de mejoría en el Principado y así se lo planteo y así se lo pregunto. ¿Qué significa esto? Que más allá de algunos programas que todos conocemos, como por ejemplo el programa de primer impacto, que ustedes tienen convenios con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, de tal manera que a los pacientes que se les diagnostica un cáncer y a sus familias tengan un apoyo de tipo psicológico cuando reciben el mazazo de la noticia, que esos programas se puedan implementar a lo largo del tratamiento, incluso años posteriores de apoyo, porque desde un punto de vista mental sabemos que el apoyo psicológico para los enfermos y sus familias se vuelve fundamental. Quiero completar esto diciendo que las expectativas respecto al cáncer son muy positivas, que los avances de la medicina son muy importantes y que también hay que decir que hemos avanzado mucho en el desarrollo de pruebas diagnósticas, en tratamientos basados en inmunoterapias, en radioterapias individualizadas, que usted conoce perfectamente. Bien, la psicooncología trata de efectos colaterales de la enfermedad del cáncer, que usted, señor consejero, conoce bien, porque la problemática psicológica asociada a esta enfermedad pues es conocida. En primer lugar, naturalmente, importantes cuadros de ansiedad y de depresión que pueden afectar no solamente a la adherencia terapéutica, sino también a un proceso muy importante de los enfermos que tiene que ver con la alimentación y que pueden llevar a un abandono justamente en un momento en donde la buena alimentación es fundamental. En Asturias, además, tenemos una cantidad importante de enfermos de cáncer en relación con otras comunidades autónomas y las estadísticas oficiales afirman que un 47% de los pacientes a quienes se diagnostica tumores cancerígenos generan trastornos psicológicos. Prácticamente el 50% de los enfermos de cáncer durante los siguientes 2-3 años generan algún tipo de trastorno, más allá, evidentemente, de lo que dijimos antes, de ese primer impacto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues que naturalmente las consecuencias del tratamiento pues son importantes, pérdida de energía o cansancio prolongado o problemas de tipo
en el ámbito sexual, dificultades de memoria, de concentración, etcétera, etcétera. Y, naturalmente, también se ve afectada la salud del entorno del enfermo, porque pasan a una situación de cuidado y, por tanto, también el cuidar el entorno comunitario. Nosotros que hemos hablado tanto de medicina familiar y comunitaria, el entorno comunitario del propio paciente pues se torna fundamental, ¿no? Además, en muchas ocasiones, los propios familiares o el entorno del paciente descuidan su propia fatiga psicológica porque piensan que el paciente es lo primero, cuando todos sabemos que también la propia fortaleza mental de los familiares va a influir en que puedan apoyar al enfermo. Sin embargo, muchas personas ni son conscientes de esto, no solicitan ayuda y, por tanto, las administraciones tienen que tener en esto una posición, a nuestro juicio, proactiva. Y en España, eso sí hay que decirlo, con bastante retraso respecto, por ejemplo, al desarrollo de unidades de psico-oncología en los Estados Unidos, que sabe usted que fueron los primeros que desarrollaron esta rama de la psicología hospitalaria o sanitaria, pues son escasos. Entonces, esa es la primera pregunta que le quiero hacer. Más allá del programa de primer impacto, que creo que recientemente se firmó también una unidad, el convenio de una unidad en el hospital de Cabueñes, ¿no? Antes ya, desde el año 2015, existía en el UCA y además con buenos resultados. Tengo que decirle que esos buenos resultados a mí me han llegado vía oreja, porque he buscado en Astursalud, en fin, datos sobre el número de pacientes, etcétera, y yo no he podido encontrar. Por tanto, también me gustaría que, si usted dispone de esos datos, pues nos los pudiera facilitar, ¿no? Más allá de ese programa de primer impacto, mi pregunta es si ustedes contemplan, si ustedes creen necesario la ampliación de estos programas que den continuidad. Usted sabe que, por ejemplo, hay situaciones como el cáncer de mama que, además, esos problemas psicológicos van acompañados con problemas de autoimagen personal, con problemas de ansiedad, en fin, que tiene una problemática amplia y que también puede estar asociada a problemas de equidad. Es decir, que haya personas que ese tipo de tratamiento psicológico necesario para ayudar en el tránsito por la enfermedad se lo puedan pagar o no. Nosotros pensamos que, sinceramente, a medio y a largo plazo, no solamente para la salud de los pacientes, para la salud de las familias, sino incluso económicamente para el sistema, esto no es un gasto, es una inversión. Y entonces, esa es mi primera pregunta. ¿Tienen ustedes, que estoy seguro que usted, es absolutamente partidario de ampliar esto, ¿tienen ustedes en mente el ampliar programas de continuidad respecto a los enfermos oncológicos? Gracias. Gracias, señor Fernández de Bartolomé. Señor consejero de Sanidad, tiene la palabra. Sí, señor diputado, como usted decía a lo largo de su intervención, no puedo estar más de acuerdo con usted en la inmensa mayoría, si no toda, pero sí en una gran parte de sus planteamientos. En cuanto a los planteamientos, y en los que siempre tenemos alguna posibilidad de mejora, siempre hay en medicina, en salud pública, en sanidad, siempre tenemos a lo largo del desarrollo de las actuaciones, de los protocolos, de las guías, posibilidades de mejora, tanto en los dos programas que tenemos en este grupo, que son el convenio con la Asociación Española contra el Cáncer, como es el programa que usted ha citado, Primer Impacto, como en los servicios de psiquiatría de enlace de los hospitales que se encargan precisamente de esto, pero no específicamente en la oncología, sino en aquellos pacientes que de alguna forma necesitan de apoyo psicológico o apoyo de otro tipo. Veo que está preocupado por estos temas de cómo enfocan la enfermedad de los pacientes. Nosotros también. Por eso sigo diciendo que estoy de acuerdo. Y nosotros también, y yo creo que cualquiera debe de estar preocupado con esto, porque un paciente y una familia apoyados, un paciente y una familia, no hay que olvidar que muchas veces quien más sufre todavía son las familias o fundamentalmente los cuidadores más cercanos, apoyado e informado, lleva mejor la enfermedad
llevan mejor los tratamientos y, consecuencia, la respuesta al tratamiento y la curación es más pronta cuando verdaderamente hay curación. Y todo eso influye en un conjunto de situaciones que empieza por la familia, por el entorno y con muchas actuaciones que se han ido teniendo a lo largo, y no estoy hablando de esta legislatura, sino a lo largo de otras legislaturas anteriores, evidentemente trabajando sobre todo con un serio ejemplo que después comentaré algo, no solo en relación con la familia, sino con el entorno y el estigma de la enfermedad cáncer. Por suerte, cada vez menos. Pero verdaderamente es una práctica común el trabajar en esta línea. Durante estos años de consejero me he esforzado mucho, además mucho, de verdad, en tener una estrecha relación con las entidades de pacientes vinculados a enfermedades crónicas. Y de ellas puedo extraer, por suerte o por desgracia, algunas conclusiones personales. Digo por desgracia porque probablemente hubiera podido obtener más resultados. En primer lugar, que actualmente está, si no erradicado, en buen camino lo que tiene que ver con el estigma social, uno de los grandes problemas que tenían los pacientes oncológicos y otra serie también muy importante de otro tipo de pacientes en los cuales, por ejemplo, la enfermedad mental todavía no hemos conseguido llegar a tener verdaderos resultados sobre el estigma social en los pacientes, que suponía hace muchos años padecer un cáncer. Aunque pueda sorprendernos, este ha sido, yo creo, en este campo el primer y gran avance que ha tenido la medicina en España, el estigma social con respecto al cáncer. Que el paciente hable con naturalidad de su enfermedad y ahora la inmensa mayor parte de los pacientes lo hacen, no lo ocultan. No es una enfermedad maldita, es una enfermedad en muchos casos curable y en muchos casos no curable, pero que evidentemente no es una enfermedad maldita como otras todavía en el ámbito. Y que en todos los ámbitos sociales contribuyan a afrontar las vicisitudes del proceso por el que pasa este paciente, un proceso que debe de ir fundamentalmente en el sosiego y la seguridad, tanto como el paciente como para su entorno, fundamentalmente su entorno familiar, aunque hay otro entorno también, el de amigos, conocidos y con aquellas personas con las que departe. Esto, pues evidentemente se logra trabajando conjuntamente con las administraciones sanitarias, con las diversas organizaciones y colectivos sociales vinculados a estos grupos de enfermedad. Pienso que es una experiencia en España, no estoy hablando de Asturias, de éxito en la que nos debemos de fijar para erradicar el otro gran estigma que ocupa hoy uno de los grandes problemas, que es el estigma de la enfermedad mental y de algunas enfermedades infectocontagiosas. En segundo lugar, y creo que es otro punto, es el relativo a las políticas de salud pública, cuyas acciones y mensajes de hábitos y estilo de vida preventivo, lo comentaba usted también hace un momentito, de la enfermedad han calado en la sociedad, al menos en el mundo los conoce. La lucha contra el tabaquismo, el alcoholismo, las drogadicciones han supuesto grandes esfuerzos desde actuaciones en materia normativa al desarrollo de programas, entre los que se incluyen buenas prácticas alimentarias en los colegios, por ejemplo. Además, desde las políticas de salud pública se han implementado, lo conocen, los programas de cribado poblacional en todos aquellos procesos que hay evidencia científica, como cervix, mama o colon. Esta semana anunciábamos que en mayo el cribado de colon será extensible ya a toda la población asturiana, entrando las áreas 2, 6 y 8 a lo largo de estos 2 próximos meses, con lo cual, a partir del mes de mayo, toda la población asturiana, el 100% de la población asturiana entre los 50 y los 69 años, se convertirá así Asturias en la primera, no en la primera, la segunda comunidad autónoma, creo que es después del País Vasco, en alcanzar este objetivo. En tercer lugar, para el tratamiento de la enfermedad, el sistema sanitario público, lo conoce, dispone de profesionales excelentemente formados desde la atención primaria y desde la atención hospitalaria. Y también en las consultas y también en los quirófanos. Sabemos que disponemos de la mejor tecnología para la detección y el tratamiento y existe pleno acceso a los fármacos de nuevas generaciones que se facilitan a través de los procedimientos y de los órganos creados al efecto. ¿Y por qué digo esto? Porque acceso rápido, buenos equipos, significa programas de screening y equipos de última generación, significa detectar problemas de cáncer mucho primero
y consecuencia menos graves y con mejores pronósticos y mejor asumidos por parte del paciente. Sabe que la inversión tecnológica en los últimos años ha sido muy importante y ahora entro en el último punto porque es a lo largo de la cadena en la cual quiere trabajar. En estos encuentros con los pacientes y con los representantes de las diferentes entidades nos ponen de manifiesto que reconocen y aplauden el trabajo que se ha llevado hasta este momento, lo que supone enfermar de cáncer para el paciente y para la familia y sobre todo, y muy importante, cuando hay niños por el medio. Cuando hay niños por el medio, tanto oncología infantil como niños que son hijos o nietos de determinadas personas con cáncer. Las limitaciones físicas que supone para la vida ordinaria de un paciente que viva solo, las graves consecuencias económicas que supone para una familia afrontar el proceso teniendo que dejar de trabajar, el desconocimiento de las tramitaciones administrativas para gestionar incapacidades, ayudas, beneficios que se hace a través fundamentalmente de los trabajadores sociales y así un largo etcétera en el cual también hay que trabajar y estamos trabajando intensamente. Como puede ver, conocemos de alguna forma el amplio repertorio de problemas que supone el cáncer. Utilicemos todos los recursos. Vamos a seguir hablando en la segunda parte. Utilicemos todos los recursos, también los con los que actuamos ahora, que afectan fundamentalmente, como usted dice ya más de una vez a lo largo de esta legislatura, tanto al soma como a la psique. Y utilicemos todos los recursos de esos excelentes profesionales de oncología médica y oncología radioterápica, de esos excelentes profesionales de médicos y enfermeras de atención primaria, y no lo centremos solo en el apoyo psicológico, porque estas personas también actúan muy importantemente de los aspectos psicológicos con el paciente y no solo desde el aspecto del diagnóstico y tratamiento. Sé que usted lo conoce y sé que usted lo ha vivido y tiene constancia de ello. Por eso digo que toda esta batería de situaciones, junto con la parte final o última, que es trabajar en todo lo que significa el aspecto y el entorno social, decía, trabajo, familia, recursos económicos, etcétera, etcétera, también hay que trabajarlo y seguimos trabajando, y así lo saben las asociaciones, tanto a través de las asociaciones españolas contra el cáncer, a través del programa Primer Impacto, y también potenciando a través de, ya existen hace muchos años, yo creo que más de 10, 12, 14 años, los programas de psiquiatría de enlace que atienden esto, fundamentalmente a pacientes oncológicos y otros pacientes que también tienen graves problemas en su salud y en su evolución. Gracias, señor consejero. Para el turno de réplica tiene la palabra el señor Fernández Bartolomé. Gracias, señor presidente. Señor consejero, todas esas bondades nosotros las hemos reconocido, pero nosotros veníamos a hablar de nuestro libro, que es la psicooncología. De eso veníamos a hablar, porque pensamos que ahí hay mucho campo de mejora y, desde luego, nosotros, en coherencia con todo lo que hemos planteado en esta Cámara durante 3 años, lo vamos a incluir en nuestro programa electoral. Mire, ya le dije antes que el programa Primer Impacto, para empezar, hay que extenderlo a todos los asturianos, que en estos momentos tiene una localización territorial y, desde luego, es necesario, justo, y estamos absolutamente de acuerdo con él. Solo en 2018 se diagnosticaron en Asturias 7.397 nuevos casos de cáncer. Creo que la cifra merece una reflexión y merece, por tanto, también una adecuación de medios a su tratamiento. Eso significa que, repito, más allá del primer impacto, no se están cubriendo, o al menos no se está ofertando, la posibilidad de apoyo psicológico a miles de pacientes. Y le voy a poner un ejemplo que usted conoce perfectamente, que es el caso de los niños. Ahí sí se está ofreciendo. Yo, en fin, un antiguo alumno mío ha escrito un libro recientemente sobre su experiencia en el tratamiento del cáncer, que quiero citarlo aquí expresamente porque me parece encomiable que haya puesto por escrito esa experiencia. Se llama Borja Balbuena, escribió un libro que se llama Superhéroes sin superpoderes. Era alumno mío cuando tuvo la enfermedad y, efectivamente, él cuenta en el libro que a él le ofrecieron apoyo psicológico y él dijo que no.
pero se lo ofreció. El hospital le ofreció el apoyo psicológico. Puede haber personas, porque él es una persona muy vital, y yo creo que con la cabeza extraordinariamente bien amueblada, que él consideró que no necesitaba ese apoyo. Pero otras personas sí puede ser que lo necesiten. Incluso se les puede hacer ver que aunque crean que no lo necesitan, sí lo necesitan y que eso les ayudaría a mejorar su vida. Por tanto, políticamente voy a centrarle la propuesta. Necesitamos, ya sé que hay psiquiatras de enlace, necesitamos, pero yo estoy hablando aquí de psicoterapia, necesitamos más profesionales de la salud mental, más psicólogos, seguramente también más psiquiatras, pero desde luego más psicólogos en el sistema sanitario asturiano. Esto ha sido una constante absoluta de las reivindicaciones, porque ya le he dicho en muchas ocasiones que para nosotros este tema es muy importante en cantidad de personas afectadas por ello. También quiero hacer un reconocimiento a que algunos huecos se están cubriendo, en el caso concreto, por ejemplo, de los niños, extraordinariamente por ONGs, no sé, como Curare, o como la Asociación Galván, o como, por ejemplo, Pequeño Deseo. Pero nosotros queremos que eso se extienda, esa posibilidad de apoyo se extienda en la medida de lo posible a todos los pacientes y todas las familias que tienen que pasar por un trance como estos. Y esa es nuestra petición, que yo estoy seguro que usted de alguna manera comparte, porque ya es un gran paso adelante. Claro, antes iba a decirle, estábamos comentando off the record que los pasos de tránsito en una sociedad como era la española, por ejemplo, hace 40 o 50 años, pues venían muy vinculados a las creencias religiosas de las personas, ¿no? Y estaban los sacerdotes, estaban los curas. En estos momentos habrá personas que no, pero hay personas, estábamos hablando de los pasos de tránsito, en el caso concreto de los cuidados paliativos, que a la hora de afrontar una enfermedad necesitan apoyo y por lo menos la sanidad, el sistema sanitario tiene que ofertarles la posibilidad de ese apoyo. Y por ahí ha ido nuestra interpelación y desde luego por ahí era nuestra moción. Consideramos, vuelvo a repetir otra vez, muy importante que la sanidad asturiana contrate más psicólogos y oferte a los pacientes oncológicos la posibilidad de la psicooncología, que hay evidencia científica absoluta de sus efectos benéficos, no solamente desde un punto de vista de la salud, para los enfermos, para los familiares, sino que también a medio y a largo plazo significa un importante ahorro económico para las arcas públicas, porque cuando las personas afrontan las enfermedades de una manera proactiva, como se dice ahora, empoderándose, usted sabe bien que los beneficios también a medio plazo son generales para el sistema, incluido el coste económico. Gracias, señor Fernández de Bartolomé. Para contestar tiene la palabra el señor consejero de Sanidad. Sí, yo entiendo que usted quiera hablar de su libro, pero bueno, hay otros muchos libros en los que tenemos que trabajar en todas las líneas, los libros de promoción, de prevención, de tratamientos oncológicos médicos, de tratamientos oncológicos radioterápicos y de tratamientos psicológicos en los pacientes. Pero tanto apoyo psicológico necesita, y esto lo sabe, y es una verdad de perogrullo la que le voy a decir, un paciente o un familiar de un paciente con una patología oncológica, como un paciente y un familiar de un paciente con un problema de ELA. Es decir, por eso, más de una vez en algunas discusiones en buen tono que hemos mantenido en comisiones de sanidad y aquí en la propia Junta con respecto de el tratar las enfermedades por separado y no como un conjunto, pues evidentemente el tratamiento psicológico, el tratamiento psicoterapéutico o cualquier otro tratamiento psicológico de los múltiples que pueden ofrecer la psicología clínica, evidentemente no son para determinadas patologías. Recuerda usted que en una comisión de sanidad hablábamos del cáncer prostático y que lo que era bueno a lo mejor para el paciente prostático no era bueno para las líneas generales de lo que significa el hacer deporte en determinados tipos de deporte, no eran buenos para el paciente con un problema de próstata, acuérdese.
Y no puedo estar más de acuerdo con ustedes. Usted es de las personas que más ha incidido sobre nuestro plan de salud mental. Y en el plan de salud mental sabe la apuesta clara que hay dentro de ese plan por la psicología. Bastante más apuesta que por otros recursos sanitarios de otros tipos que están dentro también de la salud mental. El paciente oncológico está en el hospital. En el hospital tiene los apoyos tanto del programa Impacto como de la psiquiatría de enlace, pero el paciente oncológico lo que se pretende es que esté en su casa, en la calle, y que siga los tratamientos en su momento determinados. Y ahí también influye los pacientes, los profesionales que estamos implementando también en atención primaria, pero también en los centros de salud mental repartidos por el conjunto de Asturias. La oferta, evidentemente, y por eso digo siempre, y estoy también de acuerdo con usted, en la oferta que se hace de apoyo psicológico, usted lo dice con respecto a su alumno Borja. Yo también tengo pacientes que se han fallecido a lo largo de mi larga y dilatada vida en este mundo, que se han muerto de cáncer, y los hay que han necesitado apoyo psicológico y los otros que lo han rechazado absolutamente. ¿Y por qué? Fundamentalmente porque han encontrado apoyo en otras instituciones y a lo mejor no han querido en un momento determinado en esta. Recuerdo un familiar muy cercano a mí con un cáncer de ovario que falleció hace ya unos cuantos años y que evidentemente el gran apoyo psicológico que tenía era de su oncóloga, con la que prácticamente llegó a tener una relación tan afectiva que se hablaban, yo creo que prácticamente todas las semanas, o por teléfono tomaban un café. Quiere decir que su relación era con esos excelentes oncólogos y no necesitó, a lo largo de los 5 años de vida que tuvo, de los tratamientos, no necesitó para nada el apoyo psicológico, pero claro, también tenía un apoyo familiar muy importante por parte de su familia más cercana y de los que no éramos tan cercanos. Pero, sin lugar a duda, el objetivo es trabajar en todas las líneas, y sí estamos en esa línea, tanto potenciando los servicios de psiquiatría de enlace por parte de los psicólogos clínicos en la fase hospitalaria para el paciente oncológico, para el paciente en estadios terminales de insuficiencia cardíaca, de estenosis aórtica, de ELA o de cualquier otra enfermedad neurodegenerativa, y también para los pacientes oncológicos, niños y adultos. Y no puedo estar más de acuerdo con Estuvo. Es un tema en el cual hay que seguir trabajando y mucho, porque evidentemente un paciente informado, formado y apoyado psicológicamente es un paciente que mejora claramente en el tratamiento.